Vamos a resolver el problema número 2 de la guía de ejercicios de electrostática. El título lo tienen, el número del ejercicio lo tienen acá arriba y una vez más está transcripto la foto o una captura de pantalla del enunciado, ¿sí? Este problema no es muy... Van a ver que se parece bastante al anterior con sus diferencias. El dibujo quizá no es del todo feliz porque ustedes tienen que ver con claridad un anillo de volumen nulo, ¿verdad? Que tendría que estar, cuyo centro tendría que coincidir con el eje, con el origen de del eje de coordenadas, pero bueno, es un poco más traslúcido de lo esperado. Mala suerte. Tenemos que encontrar el campo eléctrico en el punto 00H, que es este que está acá. En el enunciado no lo dice, pero ese punto se puede determinar como 00H en tanto que estuviera en coordenadas o cartesianas o cilíndricas. ¿Está bien? Solamente ahí el punto 00H es este punto, si no, en esféricas ese punto es más discutible cómo se puede indicar. Bueno, eso era un comentario de nota de color. Entonces, nos interesa encontrar, vamos a hacerlo ya en color naranja, el campo eléctrico en ese punto. O sea que este inevitablemente va a ser el vector R sin primar, ¿sí? Y después tendremos que usar nuestros vectores primados que tienen que ir recorriendo los lugares donde están las cargas. Y las cargas se ubican en cualquier punto, en todos los puntos en realidad, de este anillo de volumen, o sea, de sección nula. ¿Está bien? Es como si fuera una secuencia de puntos cuya sección es nula, ¿sí? Entonces, estos son los vectores R primados, ¿sí? Perfecto. Ahora, este problema, parecido al problema 01, o sea, de la serie 1, el problema 1, que era una línea finita, ustedes tienen que pensar cuántas herramientas fueron aprendiendo en la electrostática para pensar en los problemas. Entonces, ustedes aprendieron, como hicimos aquella vez, la ecuación general del campo eléctrico. 2, la ecuación general del potencial electrostático. 3, la ecuación de Gauss o la ley de Gauss. Y 4, Poisson o Laplace. En el problema anterior discutimos que la ecuación de Poisson o Laplace se pueden usar en tanto que yo pueda reconocer superficies dentro del volumen donde estoy ensayando el problema, donde yo pueda reconocer condiciones de contorno específicas. Y este problema no las tiene. Por esa razón, este camino de solución no es viable. La ecuación de Gauss, o el teorema de Gauss, o la ley de Gauss, habíamos discutido, recuerden que su expresión era la siguiente: la integral de superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de superficie está bien. Aplicar esta solución sí es válido siempre, pero reconocimos o los quise convencer de que era conveniente usarla en tanto que yo pudiera encontrar una superficie cerrada escrita en coordenadas inteligentes, tales que el versor del campo eléctrico y el versor del diferencial de superficie fueran coincidentes para cualquier posible campo eléctrico. ¿Está bien? Eso es lo que ocurría en el problema 1 si la varilla se hacía infinitamente larga. O sea, esas discusiones, para aquel que esté interesado, tendría que recurrir al problema 1 para volver a escucharlas y reconocerlas. ¿Sí? Entonces,
Concretamente, las herramientas que nos quedan a mano, que siempre van a funcionar, son estas dos, en tanto que yo tenga una distribución de carga ¿sí? En tanto que haya una distribución de carga que yo pueda reconocer para plantear el problema. Y en este caso se da la distribución de carga, la tengo a lo largo de esta línea de sección nula que describe un anillo centrado en el origen de coordenadas, ¿sí? Perfecto. Así que entonces, para este problema, utilizaremos esas dos ecuaciones. En realidad ustedes deberían elegir una de las dos ecuaciones o uno de los dos caminos y solucionar el problema. Yo, para intentar dotarlos a ustedes del entrenamiento adecuado, voy a mostrarles el camino cómo se obtiene la solución por los dos caminos mencionados, que son el 1, ecuación general de campo eléctrico, y el 2, ecuación general del potencial electrostático. Ahora bien, lo que voy a aprovechar esta pantalla para hacer es lo siguiente. Lo que hacemos, o lo que yo les propuse que hicieran cuando tienen un problema, es intentar considerar la potencial o cómo debería ser la estética de la solución antes de meterse con la matemática. Voy a hacer un dibujo que ya no va a estar en el volumen, sino va a estar en el plano. Este es el eje X que sale de la pantalla hacia ustedes. Y por aquí se encuentra, observen que el radio de la espira es B, o sea que esto es menos B y esto es más B. Estos dos puntos son simétricos respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Y por aquí está el punto H. Entonces, hay un montón de diferenciales de carga que son cada uno de los puntos que conforman este anillo de sección nula, ¿está bien? Entonces, este que está aquí será uno de esos diferenciales de carga, que lo voy a reconocer como diferencial de carga sub 1. Este diferencial de carga, como discutimos en el problema 1 de la serie 1, tiene líneas de campo eléctrico salientes o entrantes de ese diferencial de carga según el signo de esta carga, pero lo importante es que todos son radiales. Uno de todos ellos justo será el que coincida con el punto H. De modo que el diferencial de carga sub 1 pone en el punto H un campo eléctrico de esta forma. ¿Sí? Este diferencial de carga sub 2 pone en el punto H un diferencial de campo eléctrico de esta forma. Si descomponemos el campo eléctrico, como hicimos en el caso del problema 1, vamos a tener un poquito de campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico sub 2 en la dirección que puede ser I o R. Para hacerlo genérico me conviene pensarlo como en la dirección R. Y habrá un poquito de campo eléctrico que varía hacia arriba. Pasa que se me está juntando todo y eso yo no lo quería hacer. Voy a borrar esta parte de acá. Así ya está. Y habrá un diferencial de campo eléctrico sub 2 que esté en la dirección Z. Respecto del diferencial de campo sub 1, habrá un pedacito diferencial de campo eléctrico sub 1 en la dirección R. Y también habrá hacia arriba un diferencial de campo eléctrico sub 1 en la dirección Z. Lo que ustedes tienen que simplemente comprender de este dibujo, que fue exactamente lo que hicimos en el problema anterior, en el problema 1 de la serie 1, es que esta componente es exactamente igual a esta componente en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Por ende, se anulan. Haciendo que, entonces, el campo eléctrico en el punto H será un módulo de campo eléctrico que no conocemos,
Pero lo que sí acabamos de descubrir es que sí o sí será K-versor, porque irá hacia arriba. Las componentes como el reversor van a ser anuladas. ¿Ok? Así que esta es la presunción inicial que hacemos del desarrollo y deberíamos lograr que la matemática que vayamos aplicando nos lleve y nos muestre una solución como esta que está prevista. Podría ocurrir que hubiéramos hecho algún análisis incorrecto y que la matemática diera un resultado distinto a lo previsto porque nuestra presunción original fuera errada. Normalmente aquel que adquiere la experiencia correcta logra, típicamente, hacer predicciones correctas y los errores son típicamente en la matemática y no en la predicción que sería esta en este caso, ¿sí? Por ende, nos vamos a poner a trabajar de lleno con la matemática. Entonces ahora vamos a agarrar y hacer el dibujo nosotros del problema. X y Z. Esta Z que me queda media extravagante, la verdad. Ahí está. Entonces aquí tendremos el punto H. Ese punto H efectivamente en cartesiana será X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a H. Y en cilíndrica será R igual a 0, Phi igual a 0, Z igual a H. ¿Estamos? Existe entonces un anillo de radio E. Esto es B, esto es menos B, B. Donde en ese anillo de radio B hay una carga total tal que podemos definir un lambda que es igual a la carga total sobre el sobre el perímetro del anillo, ¿verdad? Esto será a la carga sobre pi, perdón, 2pi por b, ¿verdad? 2pi por b, que es el perímetro del anillo, ¿sí? Podremos usar el dato carga o el dato densidad lineal de carga lambda, ¿sí? Entonces, la ecuación general del campo eléctrico, que es el caso de resolución 1, decía lo siguiente, que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi, perdón, no 2pi, 4pi epsilon 0 si estamos en el vacío, integral de volumen de ρ, ahora voy a poner cosas ahí, así que no se asusten, por eso dejo espacios con otro color, por eso. Perdón, esto está mal. Ya me estaba adelantando. Entonces, tendremos R', y R'. Y luego tendremos R sin primar y R sin primar. Esta expresión ya la vieron varias veces, ya sea en la teórica o en el desarrollo del problema 1, el cual naturalmente preferiría que hubieran visto antes de este problema porque algunas cosas no las voy a volver a explicar. Entonces recordemos que R era el vector que pretendía apuntar a donde a mí me interesa estudiar el campo. En el slide anterior mostramos que este entonces es R. ¿Sí? Entonces R será H K-versor. ¿Está bien? Porque Z es igual a H. Si ustedes quisieran en forma más genérica, podrían poner, en ese caso, en tal caso, en vez de H, a Z como una variable. Pero este problema nos pide justo en Z calcular el campo eléctrico, de modo que ponemos H K-versor. Ahora,
el vector primado, esto no cambia de color, el vector primado es el vector que apunta a donde están las fuentes de campo. O sea, el R' es este, es este, es este, es este, es cualquier vector que apunte, perdón, es el vector que apunta al anillo. Y el anillo se apunta en coordenadas esféricas con B, R, versor chiquita prima. ¿Está bien? Porque la distancia al eje Z en todo el anillo es B, porque es el radio de ese anillo, ¿sí? Entonces, de aquí, rápidamente podemos escribir que R menos R' es igual a H K-versor menos B R versor prima. Fíjense que nuevamente, como se comentó en el problema 1, estos dos versores, el K y el R, son ortogonales entre sí, de modo que no hay conflicto en que uno pertenezca al sistema primado y otro pertenezca al sistema no primado, ¿sí? Perfecto. Y si yo a esto le saco el módulo, lo que se obtiene es la raíz cuadrada de h cuadrado b cuadrado. ¿Está bien? Y si a eso, aparte, ahora lo elevo al cubo, será ¿ok? Y ahí tenemos prácticamente todo lo necesario para responder y atender la ecuación general del campo eléctrico. Lo que falta discutir, discusión que también dimos en el problema 1, es qué hacemos con esto, dado que esta es una integral de volumen y en este caso yo tengo una distribución de carga que está a lo largo de una línea, no de un volumen. Y entonces aprendimos que lo que hacíamos era, esto lo convertíamos en integral de línea, esto se convierte en un diferencial de línea y esto se convierte en lambda. ¿Está bien? Entonces, lo último que falta discutir aquí, en este caso, es cómo se escribe este diferencial de línea. Entonces, si ustedes van a al video de matemática vectorial y sistema de coordenadas, habrán visto por ahí cómo se escribe un diferencial de línea en coordenadas cilíndricas. Entonces, en cilíndricas, un diferencial de línea vectorial se escribe como diferencial de R versor, más R diferencial de phi versor, más diferencial de Z, K versor. Si yo lo quiero en un formato no vectorial, simplemente le saco los versores. ¿Está bien? Ahora bien, esto es en términos generales. En este caso, nosotros, la línea que tenemos que circular no tiene diferencial de R ni tampoco diferencial de Z, porque esta línea, que es la curva, o sea, el anillo de color celeste, no tiene altura en la dirección Z, ni tampoco tiene desplazamiento en la dirección R. Por ende, ese diferencial de línea, para nosotros, pero voy a borrarlo así, ya está. Ese diferencial de línea no va a tener ni esta parte ni esta otra parte. ¿Ok? Será R diferencial phi. Pero R, en este caso,
es constante. ¿Cuánto vale R? R vale B. ¿Sí? Así que ese es el diferencial de línea y así se escribe. B diferencial de phi. ¿Ok? Insisto, para eso fueron dados los videos, o en su momento, para que ustedes a esta altura, cuando yo diga lo que digo, tengan claras las cosas y no tengan problemas en aceptar lo que acabo de decir. Entonces, a continuación, intentaremos rellenar la ecuación general del campo eléctrico con la información que acabamos de descubrir o plantear entre todos para empezar a resolver la ecuación, la integral, ¿sí? Entonces, ahora vamos a armar la ecuación de campo eléctrico. Perdón, quería usar otro color. Tendremos por acá, entonces, la raíz cuadrada de, con color, pasa que me olvidé los colores, che. A ver, quiero mantener la coherencia si se puede. H es rojo y violeta. A ver, vamos a usarlo entonces rojo y violeta. Rojo H. Y por aquí pondremos también H cabersor menos y violeta viene acá B R reversor prima B por aquí, ¿sí? Entonces, por acá tenemos diferencial, perdón, era B diferencial de phi y por aquí tenemos lambda. Entonces, si yo voy a integrar un anillo en todo su recorrido y lo hago en función de phi, entonces integraré entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Ahí está, ok. Seguimos. En este caso, si damos un paso para adelante, obsérvese lo siguiente. Lambda lo puedo sacar para afuera porque no es integrable, es decir, es constante. Y aquí aparecerá una integral que va de 0 a 2pi de h por b diferencial de phi raíz cuadrada y esto es cabersor. Este signo menos aparece ahora. Integral de 0 a 2pi de b por b, ok, diferencial de phi, sobre la raíz cuadrada, esto es R reversor prima, y acá viene la h. Bueno, perdón por hacerlo así, pero así evito cambiar de color 30 veces, así que voy haciendo todo medio junto. Naturalmente, b por b se convierten en b cuadrado, ¿está bien? Ok, y ahí estamos. Fíjense que en realidad la integral es una tremenda pavada. ¿Por qué? Porque la única variable de integración es phi. Aquí, naturalmente, y aquí. Y phi no está en ningún lado del resto de la integral, de modo que en realidad esta integral es una cosa trivial. Hay que reemplazar phi por 2pi y se termina todo el cuento, ¿entienden? Es una cosa muy, muy, muy sencilla. Sin embargo, quizá alguno ya esté avispado por el problema 1.1 que fue resuelto en el anterior video. En este caso, nosotros habíamos presupuesto que el campo eléctrico sería de este tipo. Un módulo que sería función de alguna variable que no sabemos, pero lo importante es que tiene que ser cabersor en el punto H, estamos diciendo, ¿no? Entonces, fíjense, acá está el cabersor. Y este
¿De qué juega este acá? Porque fíjense que si yo aplico los límites de la integral tal y como están dados, en realidad este término no se anula por resolver la integral. ¿Entienden? No se anula resolviendo la integral este término. Sobrevive. El diferencial de phi se convierte en un trivial 2pi y listo. Sin embargo, que acá es donde ustedes, casualmente, tendrían que aprovechar los videos que fueron dados y cómo fueron dados en su momento, porque ¿cuál es el problema que tiene este bendito versor? Este versor, si se me permite el dibujo, fíjense, acá está el punto H. Entonces, si elegimos un diferencial de carga por ejemplo, este pone acá un campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico, ¿verdad? Que se descompone hacia allí y hacia allí. Esta parte, esa parte de campo eléctrico, está en términos de R versor. Y ese versor, para yo lograr que se anulen todas las componentes del campo eléctrico mientras que yo voy recorriendo de 0 a 2pi este anillo, ese versor R va siendo particular para cada diferencial de carga que aplica sobre este punto un diferencial de campo eléctrico. Entonces, la desgracia de las coordenadas cilíndricas es que, recuerden, tienen versor R, versor phi y versor K, las coordenadas cilíndricas. El versor K de las cilíndricas es el mismo versor K de las cartesianas. Y ese versor K sí se mantiene en la misma dirección y sentido en cualquier punto del espacio usando las coordenadas tanto cilíndricas como cartesianas. Pero los versores R y phi, discutimos oportunamente, son propios de cada punto del espacio donde yo estoy evaluando el problema. Entonces, este versor R no me sirve de nada escrito así, no lo puedo usar para nada, no me sirve para hacerlo girar de esta manera. La única forma de hacerlo girar y de poder considerarlo correctamente es que este versor esté escrito en términos de los versores cartesianos, que son los únicos versores que nunca cambian su sentido y dirección. En realidad su dirección y sentido para ser más coherentes. ¿Está bien? Por esa razón, este docente en su momento les explicó que el versor R se escribe como, si yo no me equivoco, como coseno de phi y versor menos seno de phi j versor. ¿Está bien? De esa manera, entonces tendremos que reemplazar a este versor por su expresión en términos de las coordenadas cartesianas. Si no, este problema no se puede resolver porque, insisto, simplemente habría que reemplazar el diferencial de phi por 2pi y esa sería la aparente resolución de este problema. Y eso está rotundamente mal, ¿ok? Así que, a continuación, y solo para que ustedes lo vean por única vez, porque en futuras ocasiones no voy a ser tan detallista, les voy a mostrar cómo es el proceso de hacer desaparecer todo este término por completo, ¿sí? Eso lo vemos entonces en la siguiente filmina. Entonces ahí ordené un poquito lo que estaba de antes y permítanme solamente estudiar esta eh, integral, que es la que me interesa estudiar particularmente ahora. Perdón, eso no lo quería haber hecho. Y fíjense, esta integral entonces se convierte en la integral que va de 0 a 2pi de b cuadrado. Vamos a escribir todo el resto
en negro directamente. No, este particular prefiero hacerlo en celeste porque así queda claro. No quiero perder tiempo con esto, la verdad que no me aporta en particular esta cosa. Y aquí vendría coseno de phi y versor. Lo que antes hice mal, me tengo que disculpar, es que diferencial de phi es primado. Eso estuvo mal desde un principio. Así que acá será prima también. Menos es este menos. J versor. Ahí está. Entonces, obsérvese que todo esto es constante, igual que acá. Bueno, podría haber sacado como fuera constante y directamente no lo copiaba dos veces en integral, que eso me hizo perder un montón de tiempo. Entonces lo único que tengo que integrar es esto y aquí esto. Y integrar un coseno o un seno de 0 a 2pi es rotundamente 0. Entonces, de esta forma, con corrección y la formalidad que corresponde, aprendemos que todo este término desaparece y eso es coherente, insisto, con la presunción original de que el campo eléctrico era algún módulo K-versor. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en que eso desaparece para poder entonces quedarnos únicamente con el primer término. Ahora, insisto, resolver la primera parte de la integral es trivial. Tenemos que simplemente reemplazar esto por un 2pi. Y ya está, ¿no? Porque en esa parte no hay duda de lo que hay que hacer. Así que a continuación escribimos eso y seguimos adelante. Perdón, vamos a hacerlo acá directamente, así ya queda y no te voy a andar cortando el video cada vez. Total, esta parte ya la puedo sacar. Esto finalmente quedará lambda sobre 4pi epsilon 0 h por b sobre la raíz cuadrada al cubo de b, aquí ponemos h, y como les decía, esto y la integral nos da un 2pi. Este 2pi que está acá mata al 4pi que está ahí, dejándonos un 2, ¿no? Y naturalmente esto quedará K-versor. Este K-versor que está por ahí. ¿Sí? Así que esta es la respuesta a cuánto vale el campo eléctrico en el punto H, definido por una espira de radio B puesta en el plano Z igual a 0, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Recordar que si fuera necesario, ustedes pueden escribir a lambda, recuerden que lambda era igual a la carga total sobre 2pi por b. Así que podrían reemplazar este dato aquí, si quisiesen. Digo, son dos formas de presentar el resultado final. Uno es en términos de la densidad de carga lineal del anillo y otro es en términos de la carga total del anillo. Entonces, yo voy a escribir debajo la otra posibilidad, que es en términos de la carga total. Porque en un problema a continuación, esta solución va a ser bastante conveniente tenerla escrita en términos de la carga total.
Así que yo me voy a tomar el atrevimiento de borrar todo esto que está hecho por acá abajo. Y voy a escribir entonces esto de esta manera. Será carga total. Este 2 multiplica a este 2. Por ende va a quedar 4pi epsilon 0 por h por b. Este b, perdón, este b que está acá, se va a ir con este b que está por ahí. Sobre h y b. Así que esta es la otra opción para escribir el campo eléctrico en el punto H, ¿sí? Generado por una distribución de carga uniforme en un anillo de sección nula ubicado en el plano z igual a 0, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. ¿Correcto? Entonces, de esta parte del problema, ustedes lo que se tienen que llevar es específicamente la parte más importante resuelta en este problema, es que ustedes comprendan y visualicen en un caso práctico el problema de las coordenadas no cartesianas para algunos momentos, para algunas partes de la solución. Y esto ustedes lo tienen que aprender, si no, no van a poder encarar futuros problemas, ya sea de la guía de ejercicios o de un parcial o final que se pudieran dar. Esta situación problemática se presenta mucho en la magnetostática. ¿Está bien? Así que a continuación vamos a ver de intentar resolver este problema por el camino del potencial escalar electrostático. Ahora entonces usamos el segundo camino que planteamos, que es la ecuación general del potencial electrostático. Esta expresión decía lo siguiente, que potencial respecto al infinito se calcula como 1 sobre 4pi epsilon 0, si estamos en el vacío, integral de volumen prima, rho de R', diferencial de volumen prima sobre R menos R'. Entonces, la discusión de quién es R, quién es R' y por qué una integral de volumen se convierte en integral de línea, todo ese cuento ya lo discutimos cuando trabajamos con la ecuación general del campo eléctrico. Por ende, entonces, escribamos todo lo que se puede escribir, que potencial respecto al infinito se va a calcular como 1 sobre 4pi, epsilon integral desde 0 a 2pi de lambda diferencial de phi prima por b, me faltó acá. Vamos a poner un poco más prolijo esto. B diferencial de phi prima, esto es lo que significa diferencial de volumen cuando lo escribo como diferencial de línea. Recuerden que esto lo convertimos en diferencial de línea prima. Y el diferencial de línea prima es el que se escribe como B diferencial de phi prima. ¿Sí? Recordemos eso simplemente. Y por abajo será entonces la raíz cuadrada de h cuadrado y por aquí b cuadrado. Y eso es todo lo que tenemos que resolver. Definitivamente, esta ecuación no tiene la discusión de los versores porque en potencial no hay ningún versor que discutir, por eso les comentaba en el ejercicio 1.1 que trabajar por potencial, lo bueno que tiene, al margen de que nos suma una operación más, que es el gradiente del potencial para calcular el campo eléctrico, nos evita la discusión y todo el problema que nos puede representar
reconocer qué versores son y cómo transformar versores cilíndricos en versores cartesianos de ser necesario, como ocurrió en este problema, ¿sí? Entonces aquí definitivamente solamente me queda por integrar esto en estos límites de integración. Por ende, la solución a esta menezunda es lo siguiente. Perdón, eso no va. Y acá va a un 2pi. Este 2pi hace que esto se convierta en un 2, ¿sí? Ahí está. Y esta es la expresión del potencial. Me faltó el b, perdón. Este b que está acá, me lo había masticado. Lo voy a poner acá. Y esta es entonces la expresión del potencial respecto medido, o sí, medido es correcto lo que digo, respecto al infinito en el punto H, ¿sí? Generado por una distribución de carga lineal, uniformemente cargada, en forma de anillo, ubicado en el plano z igual a 0, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Para hallar entonces el campo eléctrico, tendré que hacer el menos gradiente del potencial. Ahora bien, aquí el potencial, ¿de qué es función? ¿No? ¿De qué es función el potencial ahí? Porque fíjense, no hay ninguna variable ahí. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que hacer para que esto tenga sentido es transformar h en la variable z, si no, porque b es el radio del anillo. El anillo existe, es una geometría definida por alguien que lo construyó. Yo lo que puedo poner como variable es el punto donde yo en realidad estoy calculando el campo eléctrico. Es decir que h la voy a convertir en z para hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Entienden? Perdón, quiero usar otro color. Vamos a usar el color verde. Es decir, esto es para poder responder a la pregunta de qué es función el potencial. Es de la distancia sobre el eje z. Entonces, este gradiente será de la función potencial, que es únicamente variable, es función de z, ¿sí? Entonces, este gradiente lo haremos en coordenadas cilíndricas. ¿Está bien? Entonces, el gradiente en cilíndricas es el que hicimos en el ejercicio 1.1, era derivada parcial respecto de r del potencial b como función de z, que ahora lo voy a poner, r versor, más 1 sobre r, derivada parcial respecto de phi de potencial de b como función de z, más derivada parcial respecto de z del potencial b, que es función de z, k versor, y aquí me faltó poner phi versor. Vamos a ponerlo porque si no ustedes a lo mejor se equivocan. Si lo total acá, puedo hacer esto. Me genero espacio con un poco de magia. Phi versor, ¿sí? Entonces pongamos que el potencial es siempre función de z. Entonces, cuando derive ese potencial función de z respecto de r, este término va a desaparecer. Cuando derive el potencial función de z únicamente respecto de phi, este derivada va a desaparecer y va a sobrevivir únicamente esta derivada, lo cual es absolutamente coherente porque es la única derivada que es k versor. Recordemos que nuestro campo eléctrico era, y no me voy a cansar de decirlo, un módulo k versor, eso que es una estrella media rara, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esto tiene que pasar y entonces sobrevive el único término que valida
la teoría original de todo este problema, ¿sí? Derivar esta función potencial respecto de z es bastante sencillo, por lo menos es más sencillo de lo que ocurrió en el problema 1.1, que teníamos que derivar algo que está al cuadrado, de lo que había una raíz, que estaba en un cociente como argumento de un logaritmo, que era un descontrol. Aquí tenemos que derivar una función respecto a una variable que está dividiendo al cuadrado y dentro de una raíz. No es tan complicado. Ese proceso matemático se los dejo absolutamente a ustedes. Yo no los voy a hacer en el video porque definitivamente no es parte de la materia. Tienen que ensayarlo y si encuentran alguna dificultad nos preguntan a mí o a los chicos, al resto de los profes, para que los ayudemos a hacer las derivadas. Entonces, esto termina dando lambda por b sobre 2 epsilon 0 por z sobre z cuadrado más b cuadrado K-versor. ¿Está bien? Esta ecuación, a diferencia de la otra ecuación que calculamos directamente por campo eléctrico, es que donde está z está la b. Perdón, está la h. Aquí está la h y aquí está la h. Porque está especificado en z igual a h, ¿ok? Nosotros en este caso no, debimos no usar z por la razón de que si no, no teníamos nada como variable para poder calcular el gradiente. Correcto. Este problema no termina acá. Este problema pide en el punto B para qué valores h se encuentra el valor máximo en el módulo del campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces para eso, a continuación, vamos a ver, ahí se pueden hacer dos cosas. Podemos agarrar y hacer la derivada de este potencial, de este campo eléctrico respecto de z, o se puede agarrar y hacer un gráfico en Excel. Nosotros vamos a hacer las dos cosas, ¿sí? Así que para hallar un máximo o un mínimo, lo que uno hace es deriva respecto a la variable de interés e igual el resultado, es decir, igual a la derivada a 0, para encontrar el máximo o el mínimo. Entonces hagamos la derivada, ahí ya está escrito, ¿sí? Esto será igual a lambda por b sobre 2 epsilon 0, esto es una constante y para la derivada no aporta nada. Trabajemos, yo tengo z arriba y abajo, está bien, de modo que voy a tener que hacer la derivada de un cociente. Será el primero derivado el del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, que es z al cuadrado más b al cuadrado a la 3 medios. Porque esto que está acá, esto es a la 1 medio, porque es la raíz, y esto al cubo, o sea que es a 3 medios, ¿verdad? Simplemente le digo, lo escribo ahí para que no haya malos entendidos. No sé por qué razón esto a veces no me borra bien. Bueno, sigo. Entonces el numerador derivado por el denominador sin derivar. Menos, porque es un cociente, el numerador sin derivar, que es z, por el por el denominador derivado, que esto es 3 medios por z al cuadrado más b al cuadrado a la 3 medios menos 1, que eso da un medio, ¿verdad? Y después adentro tengo el z cuadrado, o sea que esto es 2z. Y todo esto va dividido z cuadrado más b cuadrado, que está a la 3 medios, al cuadrado. Por ende, queda al cubo, ¿entienden? Ahí está. Esta es la derivada de todo del campo eléctrico en el punto
en un punto genérico z sobre el eje z naturalmente, ¿verdad? Perfecto. Para igualar esto a 0, o sea, si yo igualo esto a 0, lo único que puede hacer 0 a esta macana es que el numerador sea igual a 0, ¿entienden? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Haremos z cuadrado más b cuadrado a la 3 medios tiene que ser igual a, tengo este 3 medios y este 2 hacen que el medio se vaya, ¿entienden? O sea que este se va. Pero... Y z por z hacen z cuadrado. Así que tendremos 3 por z cuadrado por z cuadrado más b cuadrado a la 1 medio. ¿Está bien? Ahora, yo tengo directamente saco esto y tacho esto y me queda simplemente z cuadrado más b cuadrado de este lado igual a 3 por z cuadrado. Y de aquí entonces se obtiene que b cuadrado igual a 2z cuadrado. Entonces z será máximo o mínimo cuando sea igual a b sobre raíz de 2. Esta es la posición sobre el eje z donde se encuentra o el máximo o el mínimo del campo eléctrico. Digo máximo o mínimo porque en realidad nosotros al derivar una vez nada más la ecuación e igualarla a 0 se obtienen los ceros, los máximos o los mínimos. Si yo si volviese a derivar y volviese a igualar a 0, detectaría si ese máximo, si eso es un máximo o es un mínimo. Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer, que es más elegante, es hacer el gráfico en Excel y ver exactamente el comportamiento de la expresión del campo eléctrico sobre el eje Z en función de qué distancia Z yo tengo en términos del tamaño de la espira, B, ¿sí? Entonces ahora les presento la curva. Algo que les quería haber dicho antes y se me olvidó, lo lamento, es que claramente, y aparte la curva lo demuestra, si Z vale 0, es decir, en el centro de la espira, el campo eléctrico es nulo. ¿Está bien? Y eso lo demuestra la expresión, pero de todas formas, ahora a continuación quizás les hago un pequeño dibujito para comprender ese dato. Entonces, obsérvese, en esta curva se representa el campo eléctrico en unidades de campo eléctrico, porque yo cuando hago las cuentas le quito las constantes que no aportan a la matemática. Esto no es parte de la cuenta que estoy haciendo, porque no defino la carga que tiene. Esto no afecta a la estética de la curva, por eso digo que está dado en unidades de campo eléctrico. Defino el diámetro de la varilla de la espira, que es 1, y aquí va aumentando z desde el valor 0 hasta pasa por la décima parte de la varilla, ¿no? Por 0,5, perdón, por la centésima parte, por 0,5, por 0,10, por 0,15, 0,20 de la varilla, y así va aumentando hasta un tamaño que, como se puede ver en el gráfico, está cercano a 5 veces, de hecho llega al valor 5 veces el diámetro, perdón, el radio de la varilla. Y se nota, esta es la gráfica de la curva, pura y exclusivamente como la que ven aquí, que es la que dedujimos juntos. Este máximo se da, si ustedes siguen más o menos la recta para 0,700, recuerden que la raíz cuadrada de 2 es 1,4 y la inversa de 1,4 es 0,707 más o menos, de modo que es correctísimo lo que la curva muestra y es lo que habíamos deducido en forma analítica después de las derivadas. Y esto marca que de hecho lo que encontramos no fue un mínimo, sino al contrario, el máximo que se exigía por enunciado, ¿sí?
Este entonces es el fin del problema. 1.2, quizá yo podría aprovechar, quiero aprovechar de manera desprolija para hacer esto simplemente. Fíjense, si la espira es esta, y yo estoy buscando el campo eléctrico en el centro de la espira, para z igual a 0, lo que ocurre es que la contribución de todas, absolutamente todas las diferenciales de carga se anulan en el centro, haciendo que el campo eléctrico allí sea nulo. Esta es la explicación en forma gráfica, o es la interpretación de la física, y la otra era en forma analítica. Ustedes estaban viendo el resultado de la ecuación, ¿ok? Ya sea en forma gráfica o específicamente el dato concreto de la ecuación deducida juntos a partir de la ecuación general del campo eléctrico o de la ecuación general del potencial. Entonces, ahora sí, cierro el ejercicio 1.2.